En un partido de fútbol, soccer, el gol ocurre porque el equipo que lo hace es buen equipo, tiene una buena estrategia. O el jugador que hizo el gol es de los mejores. También el gol puede ocurrir porque la defensa hace un error o porque el portero comete un error. Incluso el gol puede ocurrir porque tienen buena estrategia, porque el jugador que lo hace es bueno y además de eso el otro equipo hace sus errores. Entonces, por eso ocurren los goles. Si llevamos ese razonamiento a esa narración que tenemos en Génesis 3, donde Satanás llega por medio de la serpiente con una estrategia muy buena y Eva comete ciertos errores que ya los vimos y Adán comete los suyos, entonces la serpiente hizo 2 goles, ¿no? Realmente, le metió un gol a Eva y hoy vamos a ver por qué le metió un gol a Adán, porque Adán también cometió sus errores. ¿Cuáles fueron los errores de Adán? Bueno, en primer lugar, él fue muy pasivo y muy permisivo. Segundo, fue irresponsable. Y tercero, dejó de seguir a Dios para seguir a su mujer. Entonces analicemos cada una de estas cosas. En primer lugar, Adán fue pasivo, permisivo en su liderazgo. Vamos a mirar ahí Génesis 3:6, que dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Póngale cuidado aquí. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Si solo tuviéramos esta versión de la Biblia, la Reina Valera, uno puede inferir, puede concluir que Eva comió del fruto y se fue y buscó a Adán y le dijo: mira, lo probé y es fabuloso, y se lo recomienda y le da a él. O también puede inferir que Eva estaba comiendo o ya había comido cuando Adán viene donde ella está y entonces ella le comparte. Pero sucede que hay otras versiones de la Biblia que tienen una frase que la Reina Valera no tiene. Vamos a ver, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Esa frase hace una gran diferencia. Si miramos, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, también tiene la misma frase ahí abajo, ¿no? Luego dio a su esposo, ahí en la última línea, que estaba con ella y él también comió. Y hay versiones en inglés que tienen esa frase. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, no hay ningún problema con eso. No es que la Reina Valera no sea una Biblia confiable, sino que las Biblias, las versiones son traducciones. Y cuando las personas traducen, pues cometen errores. Quizás Reina se saltó alguna palabra o quién sabe qué pasó con él, ¿no? Pero no aparece esa frase ahí. Ahí se equivocó esa versión. Las versiones de la Biblia no son infalibles. Cuando los teólogos dicen que la palabra de Dios es infalible, se refieren a los manuscritos originales, no a las traducciones. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno tiene la Reina Valera, que es la reina de las Biblias en español, porque fue la primera que se tradujo. Téngala, léala, pero si quiere un poquito más de precisión, cómprese otro par de Biblias, de otras versiones, ¿ya? Y entonces compara, y así uno puede tener un acercamiento más preciso a lo que el escritor sagrado quiso decir. Bueno, aclarado eso, entonces vamos a ver que esta frase cambia mucho
lo que pensamos o lo que opinamos o lo que hizo Adán, el cual estaba con ella. ¿Por qué Adán no dijo nada? ¿Por qué Adán no hizo nada? Simplemente recibe y come. Entonces es un problema de liderazgo, que es una persona pasiva y permisiva. Él debió haber hecho algo. Mire, si la conversación entre la serpiente y Eva fue mental, una comunicación mental entre el enemigo y la mujer, pues Adán no tenía por qué saber eso. ¿Pero fue esa conversación mental? No, porque Satanás no tiene el poder de hablar a nuestra mente ni de escuchar nuestros sentimientos. ¿Ya? Él no tiene ese poder como Dios. Satanás no es Dios. Está muy por debajo de Dios. Vuelvo a repetir, el problema con Satanás es la habilidad para mentir, para engañar, para estafar, para hacer trampa. Eso es todo. Entonces Satanás usó la serpiente porque no había más gente. Tenía que usar un cuerpo para comunicarse con la mujer. Entonces no fue una conversación mental, fue una conversación audible. Y ahí estaba Adán, estaba con ella, escuchó la conversación. ¿Qué pasó con él? Estaría pensando que la luna era de queso, a veces que uno se le va la mente y se desconecta de la realidad y no sabe qué está pasando ahí en la casa. ¿No? Eso le pasa también a las mujeres, ¿no? Se les va la mente a la luna. Quizás le pasó eso a Adán, o quizás estaba oyendo la conversación y se involucró y comenzó a pensar en los razonamientos de la serpiente. Y pensó en los razonamientos de la serpiente y poco a poco cayó en la misma trampa que cayó Eva. Cuando ella le ofreció, ya estaba listo. Puede haber sucedido algo así. Bueno, Adán tenía 4 opciones. 4 opciones a tomar. La primera, decirle a la serpiente, un momento. Las cosas no son así como usted está diciendo. Las cosas sucedieron así porque a mí Dios me dio el mandamiento y el mandamiento es este. Usted está mintiendo. Él pudo hacer eso. La otra cosa que pudo haber hecho Adán es decirle a Eva, un momento, ¿qué vas a hacer? Exhortarla. Y si ella insiste en comer, hay que decirle, bueno, si vas a comer, tú quedas responsable de las consecuencias. Allá tú. Y la otra cosa que pudo hacer Adán es, no como, yo no. ¿Tú ya comiste? Yo no. Es tu responsabilidad, pero yo no. Y la última posibilidad fue la metida de pata. Simplemente recibió y comió. Entonces en todo eso se observa que Adán fue pasivo y fue permisivo como el líder de la familia, ¿no? Un problema que hay en el mundo de hoy, muy comentado por muchas personas, es la falta de liderazgo en todos los niveles, a nivel de gobierno, a nivel de empresas, especialmente a nivel de familia, es carencia de liderazgo, que el hombre no está ejerciendo el liderazgo. Y lo que pasa en la familia se refleja en las empresas y se refleja en los gobiernos. Es un reflejo. Entonces, en la familia no hay buen liderazgo, las cosas ya están fallando ahí. Y los que han estudiado el tema de la paternidad dicen que hay 3 clases de padres, los clasifican en 3 grupos. Padre ausente es aquel que engendra el hijo y me voy. O nace el hijo y comienza a ver la cosa muy pesada y de pronto se va y ahí queda la mamá con el hijo. Eso pasa mucho. Aquí en Texas, las familias dirigidas por una madre soltera, viuda, o soltera o divorciada, crece. Se estimaba que para no sé qué año iba a ser el 32% y para el 2030 no sé qué, pero está creciendo rápidamente.
Entonces estamos careciendo de liderazgo en la familia. Entonces hay padre ausente, hay padre presente pero desconectado. Fíjese bien, está presente pero está como Adán, ¿no? No participa en la conversación. Yo he hablado con muchas, con varias esposas a través de los años y me han dicho, es que él no dice nada, es que mi esposo no habla, él se queda callado, no contesta, ni toma la iniciativa. Un problema. Padre desconectado. Y luego está el tercer grupo de padres que son los padres abusivos. Ahí están, pero el vocabulario, el trato para la esposa y los hijos es horrible y golpean. Y yo digo que hay un cuarto grupo de padres que sería el padre desorientado, que es aquel que quiere cumplir su rol, pero no sabe cómo, porque él es hijo de un padre ausente y no tuvo modelo. Entonces, porque la paternidad no la estudia uno en una universidad, la paternidad uno la aprende de su papá y luego aprende practicando. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando llegaron nuestros hijos que de pronto yo estaba haciendo cosas que mi papá hacía y que no debería, porque yo estaba programado para hacer eso, lo aprendí de mi papá. Entonces uno aprende del padre y luego aprende también de la práctica. Pero uno no puede ir a una universidad o a una escuela a estudiar sobre paternidad y sacar ahí un certificado o un máster en paternidad. Eso no existe. Debería existir, pero no existe, ¿no? Entonces aprendemos del padre. Entonces si tuvo un padre ausente, este padre no tiene modelo y está confundido. Quiere hacer bien, pero no sabe cómo. Y si tuvo un padre ausente o abusivo, un padre presente desconectado o un padre abusivo, pues tuvo un mal modelo. Lo mejor que él puede hacer es no voy a ser como mi papá. Y eso ya va a mejorar mucho las cosas, ¿no? Pero tenemos ese problema con los padres. Y una cosa que he notado también es que los padres no se consideran líderes. Por alguna razón. Y deberían. Por ejemplo, en Alemania a los líderes los llaman padres. Eso me dijo una persona que vivió allá. Me dice, allá en Alemania, en vez de decir un líder, dicen un padre. Y me hizo pensar, en la Iglesia Católica, el pastor o el sacerdote le dicen padre, porque se espera que sea como un padre para la parroquia, ¿no? Entonces, un padre es un líder. ¿Por qué? Porque liderazgo es influencia. ¿Y quién puede influir más en los hijos y en la esposa que el esposo o el padre? Tiene influencia. Aunque se vaya, los padres que se van tienen una influencia en el hijo, porque el hijo se queda pensando, ¿por qué mi papá me dejó? ¿Qué pasó? Y tienen esa pregunta que los atormenta. Entonces, aunque se vaya, tiene una influencia. Y si se queda y golpea y es abusivo o desconectado, es una influencia negativa. Porque el liderazgo es influencia buena o mala, pero es influencia. Entonces, padres y madres, ustedes son líderes. No te puedes escapar de eso. Es la realidad. Si usted no es líder, padre y madre, entonces quiere decir que usted no tiene nada de influencia, nada, cero. Y eso no es posible. Aún en el trabajo, aunque usted no es el gerente ni es el CEO de la compañía, es el último empleado allá, tiene influencia. Es más, si está en el medio de la cadena, entre el CEO y el último empleado, usted está en el medio, tiene mucha influencia porque usted influye para los de arriba e influye para los de abajo. Todo depende de cómo uno ejerce su liderazgo. Entonces hay que aprender de liderazgo. Los maestros de la escuela dominical son líderes. Cada semana reúnen la clase y tienen influencia. Es liderazgo.
Yo les pido disculpas porque ayer teníamos un entrenamiento de liderazgo y yo no aclaré eso, pero yo no sabía que de pronto no entendían, entonces mi expectativa es van a llegar todos, ¿no? Pero fue, en cierta manera yo no lo aclaré, pero lo dejo claro. Todo mundo aquí es líder aunque no lo quiera reconocer, porque somos influyentes y por eso debemos aprender liderazgo. Uno es primero que todo líder de sí mismo, porque uno tiene que saber quién es, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, de dónde vengo, para dónde voy y cómo voy a llegar allá. Eso es liderazgo personal. Y después de que uno se lidera a sí mismo, entonces pues puede influir mejor en otras personas. Entonces, debido a este vacío de liderazgo en la familia y en el mundo, cada generación parece que nace más lejos de Dios, más alejada de Dios. Porque pues un padre ausente no puede influir bien en su hijo. O un padre abusivo tampoco influye bien, menos. Y tenemos un factor que agrava la situación en el mundo y es el feminismo radical. El feminismo radical. Cuando el feminismo nació o surgió, que hace siglos, era bueno, porque estaba buscando que la mujer tuviera el derecho a votar. La mujer tiene derecho a votar y la mujer tiene derecho a participar en el gobierno. Claro que sí. Pero ese movimiento se fue desviando y los entendidos, los que han estudiado bien ese tema, dicen que en el año 1992, cuando cayó Rusia y el muro de Berlín, entonces el comunismo se dio cuenta que no iba a lograr las metas y los objetivos que tenía y entonces decidió que en vez de enfrentar a los ricos contra los pobres, había que enfrentar otro tipo de grupos para poder hacer una revolución. Y entonces se dieron cuenta que podían enfrentar al hombre contra la mujer y enfrentar a las mayorías contra las minorías. Entonces se metieron en ese movimiento y ese movimiento tiene dinero y va para adelante y es muy extremista. Entonces, imagínense, un movimiento feminista que trata de llevar a la mujer a lo máximo, ¿no? A ser igual que el hombre. Y en el lado masculino, un tremendo vacío de liderazgo y un importismo y como Adán, ¿no? Pasivo, permisivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo? Vamos a tener un mundo cada vez más femenino, desbalanceado, más femenino, ¿no? De pronto un día llego yo ahí a predicar así porque el mundo se está volviendo más femenino, ¿no? Bueno, ese es el primer error de Adán. Pasivo, permisivo, liderazgo pasivo, permisivo. O sea, falta de influencia. El segundo error fue ser irresponsable. Ya les dije hace días que la palabra responsabilidad tiene dos partes. Responder y habilidad. Junta las dos palabras y queda responsabilidad. Dios nos creó con la capacidad de responder, de rendir cuentas. Esa habilidad la tenemos todos. Que haya gente que no quiere es otra cosa, pero tenemos la capacidad de responder. Entonces, Adán, pues no fue muy responsable, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a mirar por qué él es responsable, pero no lo fue. Primero, Adán fue creado primero. Si usted lee el capítulo 2 de Génesis, el primero que fue creado fue Adán, fuera del paraíso. Y Dios lo puso en un paraíso, y si usted lee ese capítulo, dice, para que lo labrara y lo cuidara. Y luego Adán pone nombre a todos los animales. O sea que Adán tenía una trayectoria. Cuando Eva llega, Adán ya conocía el lugar, sabía mucho
y Dios lo había puesto ahí y le había dado la ley, un código de comportamiento muy simple. No es como los códigos que tenemos hoy en día, ¿no? Que hay muchas prohibiciones, ¿no? Simplemente había una. De todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Simplemente, esa era la ley, una sola ley. Entonces Adán está a cargo del paraíso. Llega primero que Eva al paraíso y conoce la ley directamente de parte de Dios. Y después entonces Eva fue formada de uno de los huesos de Adán. Ahora la pregunta es, si eso es así, ¿quién es el responsable de lo que pase en el jardín del Edén? Eva. Yo creo que por ese lado sería Adán. Adán sería el responsable. Sin duda de que Adán era el responsable, leamos capítulo 3, versos 8 y 9, para que notemos una cosa. 3, 8 y 9. Pues aquí lo tenemos. Luego oyeron la voz de Jehová, después de que comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, experimentaron el miedo, la vergüenza, se taparon con hojas, y entonces dice, luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Eso es nuevo ahí, no es una experiencia nueva. Se esconden de Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. No llamó a Eva. O sea que desde el punto de vista de Jehová, el que va a rendir las cuentas es Adán. Llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Entonces está dirigiendo a Adán. Ahora, si todavía nos queda duda de eso, vamos a mirar Génesis 3, 17, cuando ya Dios le aplica la disciplina. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Entonces viene la sentencia, viene la respuesta de Dios. Pero le está explicando por qué. ¿Y cuál es la razón que Dios le da? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Quiere decir eso que la mujer no tiene voz y voto en la casa, o en la iglesia, o en la sociedad? No, para nada. Porque yo he oído de personas con una mentalidad muy ¿cómo se dice eso? Patriarcal, que llaman. Que la mujer, usted cállese, usted no tiene velas en este entierro. Eso tampoco es así. La mujer también tiene mente, también puede opinar y también puede votar, tiene voz y voto. El asunto es el siguiente, que la Biblia presenta una cadena de autoridad, que es Dios, el esposo, la esposa, los hijos. Una cadena de autoridad. Si usted va a una escuela, allá encuentra una cadena de autoridad y usted sabe cuál es, ¿verdad? Y usted no entra diciendo esto porque es así. ¿La critica la cadena de autoridad que hay en la escuela? No. Si usted va a una compañía, encuentra una cadena de autoridad. El uno arriba, el otro abajo, el otro abajo, el otro abajo. Hay una cadena. Si no hay una cadena de autoridad, las cosas no funcionan. Entonces la Biblia tiene esa cadena de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos en la cadena de autoridad, y si un hijo se sale de esa cobertura, imagínense un paraguas ahí arriba, se sale de esa cobertura, pues hay que exhortar al hijo, hay que reconvenirlo, hay que tratar de hacerlo razonar. Pero si se vuelve terco, entonces la responsabilidad cae sobre él. ¿Por qué? Porque se salió de la cadena de autoridad. Igual, si la esposa se sale de la cadena de autoridad para acá, ¿qué debe hacer el esposo? Pues llamarla, reconvenirla, exhortarla, rogarle si es necesario. A veces toca hacer eso. Pero si es terca y sigue por ese camino, tú eres
responsable. Y él se queda en la cadena de autoridad. Pero también puede pasar que aquí está Dios, aquí está el esposo, el padre de familia, y aquí está la esposa. Y el esposo se sale también de la cadena de autoridad. ¿Qué debe hacer la esposa? Quedarse en la cadena de autoridad, quedarse bajo la cobertura de Dios y exhortar a su esposo. Y si no hace caso, él queda responsable. Pero aquí, ¿qué pasó? Se salió Eva y se salió Adán, ¿no? Ya. Y ahora los hijos nacieron fuera de la cobertura de Dios, fuera del paraíso. Y todos nosotros nacemos fuera del paraíso y aprendemos a vivir fuera del paraíso. Tenemos que aprender en la vida a defendernos sin Dios. Y por eso crecemos con tantas mañas, porque estamos tratando de sobrevivir. A ver, ¿dónde estoy aquí? Bueno, entonces, ¿quién estaba a cargo del huerto? Ya sabemos que Adán. Y ya sabemos que la esposa, si está dentro de la cobertura, ella tiene voz y tiene voto. Les cuento que hace años, estábamos en Belén, me llamó la esposa de un pastor. No voy a decir el nombre, pero son bien amigos míos desde Colombia. Y ella me dice, me pide un dinero prestado que yo pues no lo tenía, era bastante. Y a mí me llamó tanto la atención que la esposa de mi amigo me pida de manera personal tanto dinero prestado, que yo ni lo tenía. Hubieran sido 100, 200 dólares, pero estaba hablando de miles. Y entonces le digo yo, Julanita, ¿y qué pasó? Cuénteme qué pasa. Y me dice, ay, hermano, es que esta mañana mi esposo me dijo que no fuera sola en el carro, que no manejara sola porque no tengo experiencia. Y yo me fui calladita, agarré las llaves, me subí al carro y me fui. A las 2 cuadras alguien pasó y la rinconó y ella se estrelló contra un poste de electricidad y lo tumbó. Imagínense, el carro dañado, el poste en el suelo y vino la policía. Ella regresa donde mi amigo, nosotros graduamos juntos, y ¿sabe qué le dice mi amigo? Le dice, esa es tu responsabilidad. Yo te dije que no fueras, tú verás cómo lo arreglas. Y ahí andaba ella tratando de arreglar un tremendo lío de varios miles de dólares. Y luego lo del carro, más el ticket. Ustedes saben todas las complicaciones, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hizo mi amiga, al final de cuentas, afectó también al esposo, porque lo que hacemos afecta a todos. No vayan a pensar que es mi vida, ¿no? Yo hago lo que me da la gana y esta es mi vida. No, señor. Lo que hace el esposo afecta a la esposa. Lo que hace la esposa afecta al esposo, afecta a los hijos, afecta a todos. Y yo pienso que mi amigo después, en alguna manera, tuvo que haberle ayudado a ella a salir de ese problema. Espero que sí. Pero ella es la principal responsable. Se salió de la línea de autoridad. Porque si ella sigue haciendo eso, entonces no hay control, ¿no? Entonces, ahora el que está en la cadena de autoridad allá arriba también comete errores, pero la idea es que permanezcamos todos bajo esa cobertura, bajo esa cadena de autoridad. Ya terminé con la segunda, ¿no? Sí, vamos con la tercera. El tercer error de Adán, o error en el liderazgo familiar, es dejar de seguir a Dios para seguir a una mujer. Lo cambié a propósito, porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Dejan a Dios por seguir una mujer y a veces por seguir a la esposa. Pero lo que está pasando en nuestra sociedad es diferente, ¿no? Dejan a Dios, dejan la familia y se van. Entonces ese es un error muy común. Y ahí tenemos el texto. Y él comió al igual que ella. Metió la pata, le hicieron un gol. ¿Por qué Adán dejó a Dios y siguió a Eva? ¿Se han hecho esa pregunta?
Hay un psicólogo cristiano que se llama Larry Crabb, buenísimo, buenísimo el hombre. Y él es cristiano de toda la vida y ha estudiado mucho la Biblia, y él da una explicación por qué Adán siguió a Eva. Y es simple, y me parece que es muy razonable. Él dice, bueno, Adán vio que Eva comió del fruto prohibido, Adán conocía el mandamiento, entonces Adán se preguntó, ¿y ahora qué va a pasar? Eso es normal, eso es razonable, que se haya preguntado, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces pensó, va a morir. Pero él no había visto qué era morir. No tiene mucho conocimiento, no tiene mucha experiencia, nadie se había muerto todavía, ¿no? No había estado en un funeral. Entonces, ¿qué va a pasar? Muerte también significa separación, ¿no? Entonces quizás Dios la va a separar de mí. ¿Qué irá a hacer Dios? Fue otra pregunta. ¿Qué irá a hacer Dios? Y entonces el hombre se asustó y era la única esposa, la única mujer que tenía. ¿Y qué hizo? Se decidió correr la suerte con ella. Y para echar suerte con ella, tuvo que dejar a Dios. Esa es la explicación que da Larry Crabb. Bueno, hoy tenemos el mismo problema. Fíjese, Eva deja a Dios para seguir la serpiente. Adán deja a Dios para seguir a Eva. Y uno sigue leyendo la Biblia y eso es lo mismo, es la misma cosa, ¿no? El hombre dejando a Dios para seguir otra cosa. Por eso el profeta Jeremías dijo, han dejado a Dios fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El pueblo de Israel también hizo eso. En el día de hoy, ¿qué pasa? Lo mismo. Nos escondemos de Dios tras los árboles o huimos de Dios, pero preferimos seguir cualquier otra cosa. Allá en el desierto, cuando salieron los israelitas de Egipto, ahí estaban y mientras que Moisés se fue al monte a recibir los mandamientos, pues fue como un líder ausente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues que hicieron un becerro, ¿no? Y comenzaron a adorarlo y a decirle que tú eres el que nos has sacado de Egipto. Se desviaron, dejan a Dios para seguir otra cosa. Es muy fácil caer en ese error de dejar a Dios para seguir otra cosa. Pero el apóstol Pablo nos da un buen consejo para los varones. Tremendo. Vamos a mirar el consejo del apóstol Pablo a los corintios. Dice, velad, que fue lo que no hizo Adán, ¿no? Velad. Estad firmes en la fe. ¿Qué más? Portaos varonilmente. Pablo se está dirigiendo a los varones de la iglesia. Portaos varonilmente y esforzaos. Vamos a ver. Velar, estar firme, portarse varonilmente, esforzarse. Hay que portarse varonilmente. Hay que velar. ¿Y cómo vela el esposo? ¿Cómo vela el padre de familia? Tiene que estar alerta, tiene que hablar con la esposa, tiene que hablar con los hijos. Si llega alguna idea rara, tiene que discernir. Tiene que discernir porque por donde vaya él va a ir la familia. Tiene que tener discernimiento. Eso es velar. Y esforzados. Y luego dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora yo pienso el Señor Jesucristo. El que mejor ha hecho estas cosas es Cristo. Él veló por la familia. Cuando murió José, Jesús estuvo a cargo de la familia como el hijo mayor. Veló por sus discípulos. Y él siempre estuvo firme, siempre. ¿Se portó varonilmente? Bueno, cuando lo apresaron, cuando lo ultrajaron, cuando lo arrastraron, lo empujaron, lo juzgaron, él se portó varonilmente. Lo hicieron cargar la cruz y lo crucificaron, se portó varonilmente. Es un buen ejemplo de lo que es un hombre, ¿no? Hay una mentira de Satanás hoy en día que nos la hemos tragado y es la iglesia y las cosas espirituales es un asunto de mujeres. El deporte y la cerveza es asunto de hombres. No se escribe, ¿no?
Pero esos dos lemas existen, ¿no? Las mujeres se van para la iglesia, nosotros nos vamos a jugar fútbol. O nos vamos a tomar cerveza, o nos vamos a pescar. Eso, ¿ustedes creen que Dios está diciendo, no, entonces yo voy a responsabilizar a la mujer de lo que pase? No, delante de Dios seguimos siendo responsables. Pues a los varones que están aquí, yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? Porque es de lo mejorcito que tenemos en la sociedad. Los demás, ¿dónde creen que están? Están durmiendo, están pasando la cruda, están jugando fútbol o viendo televisión o quién sabe dónde, ¿no? Pero los varones que tenemos aquí son de lo mejorcito. Cuídemelo, por favor. Cuídemelo. Un aplauso. Nada más que tenemos que ser mejores, hermano. Tenemos que ser mejores. Pues el hombre que mejor ha hecho eso es Cristo. Nosotros a veces como hombres admiramos un deportista, o un boxeador, o un cantante, o un líder, y está bien. Admiremos el futbolista en su cancha, admiremos el boxeador en el cuadrilátero, pero para la vida práctica no hay mejor modelo para imitar que Cristo. No hay mejor. ¿Ya? Si usted tuvo un padre ausente, pues no tiene modelo. ¿Y sabe qué se les recomienda a los que no tienen modelo? Les recomiendan en los libros. Pues si su papá no estuvo en casa, observe a su tío, un tío que hizo las cosas bien. Mire cómo hace su tío, o cómo hizo su abuelo, o cómo hace un amigo de la familia que tiene una familia buena. Fíjese en esa persona y está bien. Pero quiere que le diga una cosa, si quiere un buen modelo, no hay mejor modelo que Cristo. Porque Él veló, siempre estuvo firme, se portó varonilmente, se esforzó y todo lo hizo con amor. Si usted se puede llevar ese texto y memorizárselo, va a tener un buen, como dicen, un buen mantra, dicen a veces, ¿no? O sea, un buen lema para que lo guíe en su caminar como hombre, como varón. Bueno, vamos a ponernos de pies, por favor. Vamos a reflexionar. Es el momento en que usted necesita pensar en lo que se dijo aquí y decir, pues sí, tuvo razón, sí, es bíblico, o no, eso no me convence, ¿no? Tiene ese derecho. Entonces le pido por favor que reflexione en lo que hemos visto en este momento. Y la pregunta es, ¿me ha dicho el Señor algo? ¿Me ha dicho el Señor que hay algo que debo evitar? ¿Me ha dicho el Señor algo que yo debo hacer como líder de mi familia? ¿O el Señor me ha corregido sobre una manera de pensar equivocada que yo tengo? Y agarre una de esas cositas para que se lleve en su corazón. Hable con Dios y dígale, Señor, me doy cuenta que mi rol como hombre y como padre es muy importante y que en estos tiempos es muy difícil y que necesito tu ayuda para aportarme varonilmente. Dígale, Señor, ayúdame a ser el líder espiritual de mi familia. Dame sabiduría y dame valor para hacerlo.
dígale, no veo a quien más seguir que a Cristo Jesús. Y a partir de este momento, hago de Cristo mi modelo de liderazgo. Confío en tu ayuda y confío en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gracias, tomen asiento.